Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde en punto. Comenzamos esta mirada financiera en este viernes 17 de junio de este 2016. Acompañada en el día de hoy de Sergio Lema, el economista jefe de BCI, a quien aprovechamos de saludar porque hoy está de cumpleaños. Así es que Chile y el resto del mundo saben que hoy es tu cumpleaños. Para los que no te han saludado, te saluden, Sergio. Muchas gracias, Paulina. Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños aquí en la radio. Muchas gracias. Eso sí que fue un piropo para mí y para la radio, por supuesto. Tal cual. Tenemos un mundo en que está, la verdad, que incómodo con el Brexit de la próxima semana. Tenemos un mundo en el cual las bolsas se han, hoy, en el día de hoy, bastante más mixtas que en los otros días anteriores. Ya no está la tendencia tan a la baja como se veía, por ejemplo, ayer o antes de ayer. Creo que hubo un cambio, de eso vamos a hablar. El Banco Central de Chile decidió mantener la tasa de política monetaria en 3,5%, pero vamos a hablar de unas frasecitas que ahí nos contaba Sergio, que decían mucho más de lo que uno puede leer. Pero partimos con los indicadores. Asia, el movimiento fue positivo en el día de hoy. El Nikkei avanzó un 1,07%, el Hang Seng arriba también un 0,66%, Shanghái 0,51% arriba. Europa, fíjate, hay suspensión de campaña por el Brexit, da un respiro también a las bolsas europeas tras las fuertes caídas. Recordemos que ayer el primer ministro David Cameron tenía una serie de actividades programadas, las cuales las suspendió de inmediato. FTSE de Londres avanzó un 1,19, CAC 40 de París un 0,98, DAX alemán un 0,85, IBEX 35 1,98, todos al alza. Tenemos en Estados Unidos bajando a esta hora el Dow Jones un 0,32, el Standard & Poor's también desciende un 0,43, Nasdaq también baja un 0,73. Hay resultados mixtos en Estados Unidos con respecto al sector inmobiliario. En Santiago está creciendo el IPSA un 0,44 y el ISPA también aumenta un 0,37. Nuevamente en el día de hoy bajó el precio del cobre, pero no tanto como en el día de ayer, que superó el 2% abajo. Hoy descendió un 0,07, llegando a $2.05 la libra contado grado A. Y el dólar tenemos un retroceso de 5,2 pesos con respecto al cierre del día de ayer, comprador 683,8 y vendedor 684,1. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer sus preguntas a través de WhatsApp 569-6511-9985. Sergio, ¿qué pasó con el dólar? Lo que está marcando los mercados hoy día tiene que ver con el Brexit y eso es lo que está dominando, sin duda, digamos, también lo que es nuestro tipo de cambio, las bolsas, el precio de los commodities. El próximo jueves, como bien sabemos, tenemos referéndum en Reino Unido para determinar si es que se mantiene o no dentro de la Unión Europea o sale de la Unión Europea. Hoy día estamos viendo efectivamente algún respiro en los mercados con mejoras en bolsas, caídas entonces también en tipo cambio en Chile porque el dólar se está depreciando, porque los días anteriores habíamos visto mucho refugio de valor, mucha tendencia, digamos, a tomar posiciones más seguras, pero a propósito del trágico atentado contra la diputada en Reino Unido, que lamentablemente, digamos, tiñe no solamente esta situación, digamos, del referéndum con un tinte de intolerancia, de fanatismo, sino que además da cuenta, digamos, de una sociedad que efectivamente está muy tensionada y muy polarizada. Ese evento en particular lleva probablemente, y esa es mi lectura, a que un grupo importante de indecisos que hoy día no están dispuestos a ir a votar, pero que frente a este tipo de hechos a lo mejor sí se motivan. Hoy día recordemos que el número de indecisos respecto a referendos en torno a 10-15%, la mayoría de ellos probablemente mucho más moderados, en caso, ¿no es cierto?, de ir a votar, se van a más bien inclinar por la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, de alguna manera, este trágico hecho de alguna forma lleva a más bien pensar
a que estos indecisos van a votar y van a finalmente inclinarse, el Reino Unido como un todo, a permanecer dentro de la Unión Europea. Ahora, la verdad que llama la atención estos niveles de violencia, Sergio. Ojalá, está bien, esta muerte de esta diputada puede dar un punto de inflexión, ¿no es cierto?, hacia una postura de quedarse dentro de la Unión Europea, pero la verdad es que no tiene nombre, no existe algo para describir lo que significa, o sea, cómo el nivel de violencia puede llegar a tal magnitud. También, bueno, obviamente en Estados Unidos vimos en Orlando el nivel de violencia, pero es algo que realmente nos deja atónitos a todos. Efectivamente, yo creo que es una situación muy lamentable, muy trágica, y que está teniendo impactos sobre las percepciones de la gente. Yo creo que está llamando, digamos, o levantando alertas a nivel global. Creo que es importante efectivamente que la tolerancia se vaya instalando, que las posiciones extremas se vayan moderando, que eso no ayuda y claramente, digamos, siempre puede aparecer, digamos, algún loco con alguna actitud muy violenta, digamos, muy trágica, como la que conocimos recientemente, ¿no es cierto? Hablamos de Orlando y también ahora más recientemente en Reino Unido. Fíjate que hoy día la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ¿qué es lo que dijo? Le dijo hoy día al Reino Unido, dijo hoy en Viena que la economía del Reino Unido se ha beneficiado de la pertenencia a la Unión Europea, en referencia, por supuesto, a este referéndum. Los distintos organismos internacionales, no solo presidentes de grandes potencias como Barack Obama, están muy pendientes y muy preocupados de este evento, que la verdad que ha generado una volatilidad muy grande. Efectivamente, yo creo que este evento va a ser muy importante porque de alguna manera define lo que va a ser la disposición del resto del mundo también a lo que se refiere al comercio internacional, a la globalización. Creo que por eso yo coincido en el sentido de que este evento es clave, digamos, no solamente para el Reino Unido, sino que también para el resto del mundo. En la medida que, por ejemplo, Reino Unido vote por salir, probablemente va a llevar necesariamente a que otros países de, primero, zona euro, busquen también alguna alternativa en ese sentido, despierte movimientos nacionalistas mucho más profundos en alguna de las economías donde ya vemos partidos políticos en esa línea relativamente fuerte o que han ido fortaleciéndose en el tiempo, y probablemente eso ocurra también en otras partes del mundo, digamos, y que vayan buscando a lo mejor poner ciertas barreras al comercio internacional. Hay suficiente información bien contundente que muestra que en los últimos 20 años, cuando de alguna manera se potenció el movimiento de globalización, donde básicamente se establecieron muchos acuerdos comerciales que facilitaron el comercio, hubo un aumento en materia de comercio internacional que se triplicó, la pobreza a nivel global cayó, el ingreso per cápita se duplicó en los últimos 10-15 años, y eso ha tenido que ver con la globalización. Si es que se da una señal en sentido contrario a partir del referéndum en Reino Unido y que pueda ser imitado por otros países, creo que sería un retroceso en torno a 20-30 años en lo que ha sido la estrategia de crecimiento del mundo y que ha permitido justamente estos avances en materia social bien significativos. Fíjate que esa luz de alerta no solo es para Europa, sino que también para Estados Unidos, porque vemos, ¿no es cierto?, si avanza una línea más proteccionista, que es la línea que tiene Donald Trump, eso también generaría, como tú dices, problema para el comercio mundial. Giremos hacia Estados Unidos, que en el día de hoy entregó algunos datos que tienen que ver con los inicios de construcción de casas que bajan, pero suben los permisos de nuevas edificaciones. A partir un poco del análisis que hace la FED durante este miércoles, que decide mantener la tasa de política monetaria intacta, no subir las tasas por lo menos en junio y parece que en julio. ¿Cuál es la perspectiva que se ve a la luz de estos nuevos datos? Yo creo que en general lo que uno está viendo en el mercado inmobiliario en Estados Unidos es que ha estado bastante sano, sólido, más allá de estos vaivenes con algunas cifras que a veces pueden resultar algo por debajo de lo esperado, pero en general el mercado inmobiliario en Estados Unidos se ve bien. Yo diría que el foco más bien de los mercados estaría en lo que se refiere al mercado laboral, cuya cifra, ¿no es cierto?, que conocimos hace un par de semanas atrás respecto a la generación de empleo para el mes de mayo fue un tanto decepcionante. Creo que en la medida que esa cifra vuelva a mostrar niveles más acorde con el crecimiento que está mostrando Estados Unidos, con un dinamismo, probablemente va a volver a ponerse sobre la mesa, y a la medida que también se rechace el Brexit, que puede generar también un cambio importante en el escenario que veamos hacia adelante, probablemente va a volver a ponerse sobre la mesa la posibilidad, ¿no es cierto?, de aumentos de tasa en Estados Unidos. Sergio, Julio, dentro de los análisis que ustedes hacen de esa cifra de empleo, porque la verdad que fue demasiado distinta a la que se había visto en semanas y meses anteriores. ¿Por qué se dio ese dato puntual? ¿Ustedes tienen un análisis, una proyección? ¿Por qué fue? Hay una empresa de telecomunicaciones, Verizon, que estuvo o que estaba, digamos, en paro, digamos, en huelga, y que
terminó distorsionando esta cifra, porque esas personas que estaban en huelga no aparecieron dentro de la planilla de pagos sobre la cual se construyen esos datos de generación de empleo. Por lo tanto, hay una distorsión por esa vía solamente en torno a 35.000 a 40.000 puestos de trabajo que no están contabilizados por ese factor puntual. Es decir, si fueran 36, estamos hablando de 70.000, pero también está distinto a los 200.000. Efectivamente. Ahora, hay algunas estimaciones que dicen que por efectos a lo mejor relacionados con esta empresa de telecomunicaciones, hay otros sectores que se ven involucrados en la generación de empleo. Entonces hay algunos que dicen que en realidad esta cifra en principio directa de 40.000 puede ser algo más, 50.000 o 60.000. Por lo tanto, si uno corrigiera por ese factor, probablemente más bien está hablando de una generación de empleo en torno a 90.000 puestos de trabajo más o menos para el mes de mayo. Ahora, claramente eso está de todas maneras por debajo de lo que se anticipaba y podría deberse a factores puntuales. Eso lo veremos probablemente cuando conozcamos la cifra de junio, pero claramente hubo una señal ahí de alerta respecto a lo que estamos viendo en el mercado laboral en Estados Unidos y llevó especialmente, ¿no es cierto?, a la Fed a tomar mucho más cautela respecto a su normalización monetaria, y hoy día no se ve probabilidad alguna o muy baja, digamos, de que haya algún cambio en tasas, digamos, para julio. En agosto no hay reunión de política monetaria en Estados Unidos porque es periodo, digamos, de vacaciones y no toman decisiones en ese periodo, y vuelve entonces a instalarse la posibilidad, si es que tenemos mejores cifras de empleo para junio y julio, y también se despeja, digamos, el tema del Brexit. Yo creo que efectivamente al final Reino Unido se va a quedar dentro de la Unión Europea. Ese es mi escenario base. Creo que al final va a primar la cordura y por lo tanto va a tender a normalizarse los precios. ¿Te acuerdas lo que pasó con Escocia hace unos años atrás? Claro, yo creo que es parte, digamos, probablemente de los ruidos que se generan, de las preocupaciones, pero finalmente uno tiende a pensar que prima la cordura, la racionalidad, los elementos duros, la economía, la mirada más de mediano a largo plazo, y finalmente, eso espero yo, ¿no es cierto?, finalmente el Reino Unido decida quedarse dentro de la Unión Europea, pero genera ruido sin lugar a dudas. Pero una vez que se despeje eso, yo creo que vuelve a aparecer la posibilidad, ¿no es cierto?, que en septiembre a lo mejor la Fed suba tasa. Una pregunta con respecto a si en septiembre sube o no tasas la Fed. Se ha dicho que tradicionalmente la Fed no hace mayores movimientos de tasas cuando hay elecciones en Estados Unidos, y las elecciones son en noviembre. Vamos a tener, ¿no es cierto?, ya en julio ya definido el plantel republicano. Bueno, ya lo tenemos más o menos definido, pero oficialmente definido el candidato republicano y el candidato demócrata. Ya en septiembre vamos a estar 2 meses de las elecciones. ¿Tú crees que vaya a ser un movimiento de tasas? Es cierto que uno tiende a mirar la historia para efectos de decidir o virar o definir perspectiva en términos si es que va a mover o no la tasa o va a haber algún cambio en términos de política económica. Pero creo que este periodo es tan excepcional en la historia económica del mundo y de Estados Unidos, en términos de que tenemos tasas en torno a cero, que probablemente en este contexto particular la historia probablemente no nos esté diciendo demasiado. Y por lo tanto, si es que estamos viendo o podamos ver presiones inflacionarias, yo creo que hay algunas señales que van a mostrar que la inflación va a ir subiendo. De hecho, la Fed en su reunión que entregó proyecciones modificó ligeramente al alza su proyección de inflación para este año. Y a la baja la de crecimiento. Y a la baja la de crecimiento, una combinación claramente no muy cómoda. Pero en la medida que vayamos viendo eso, probablemente la Fed va a hacer un poquito omisión de lo que decía la historia, dejando de lado lo que puede hacer el impacto en términos de la elección, porque va a primar más bien su propio mandato que tiene que ver con la inflación y con el crecimiento. Creo que en ese sentido yo no miraría o no le daría un peso demasiado fuerte, digamos, a la historia en este sentido. Y hablando de la historia y lo que pueda devenir con respecto al futuro de la economía china, te lo pregunto por esta, la verdad, alta volatilidad que tuvo, especialmente en el día de ayer, el cobre. Una baja de casi 3%. Sí, efectivamente. Yo creo que las noticias respecto a China en el margen no han sido muy positivas, digamos. Esta semana conocimos datos de comercio exterior no muy positivos. En general lo que estamos viendo es una economía china que ha tendido, digamos, a ir desacelerándose. Vimos también esta semana ventas minoristas que estuvieron algo por debajo de lo previsto. Inversión extranjera en China que también ha tendido a resentirse. Yo diría que estamos en un proceso de desaceleración, está en continuación, hay dudas, hay riesgos naturalmente respecto a China, y creo que en ese sentido no debería sorprendernos tanto de que la economía china va a ir mostrando cifras más malas hacia adelante. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Estoy conversando con Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. Sergio, ¿te parece hacemos una pausa y luego nos adentramos en lo que está pasando a nivel local? Han habido varias reuniones, varios encuentros, la CUT con el gobierno, también ayer hubo una cena anual de la Cámara Nacional de Comercio, y obviamente que lo que se pide es mayor clima de confianza y mayor diálogo, pero esto luego de una pausa. Equipo es buscar soluciones en conjunto cuando los talentos actúan con un objetivo común. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1936.
37. Ya volvemos. No logra y no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de reactivar la economía, no ha sido capaz, por ejemplo, en el caso europeo, de lograr elevar la inflación, no ha sido capaz en el caso de Japón, digamos, de reactivar la actividad. Por lo tanto, la verdad que uno pudiese hablar con ciertos elementos bien certeros, digamos, que la política monetaria en realidad ha perdido capacidad, digamos, de acción, y eso diría que también se aplicaría en nuestro caso, donde más bien elementos estructurales que tienen que ver con confianza, que tienen que ver con baja productividad, que tienen que ver con señales del punto político que nos ayudan, digamos, a recobrar, ¿no es cierto?, la confianza de empresarios, digamos, de empresas, digamos, para reactivar la inversión. Creo que hay elementos que más bien son de fondo, digamos, y que no tienen que ver con temas monetarios. Hablemos de un tema que tú, dentro del análisis que tú haces, hablas de los salarios, y uno de ellos es el salario mínimo. Y hoy hubo una reunión entre los representantes del gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores para empezar la negociación. Y obviamente que se había hablado que el gobierno tenía un planteamiento de aumentar un 2,2, más o menos relativo a lo que tiene que ver con la inflación. Y hoy la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, señaló que ellos plantean 40.000 pesos de aumento este salario mínimo. Recordemos que son a 2 años. Entonces, ¿qué significaría? Por ejemplo, sería que más o menos al final del gobierno de la presidenta Bachelet llegaría el salario mínimo a 300.000 pesos. Es decir, estamos hablando un 8% de incremento anual, más o menos. La regla general que uno tiene en economía para efectos de ver cómo deberían reajustarse los salarios hacia adelante tiene que ver con la inflación y productividad. La productividad en Chile está cayendo, por lo tanto, la verdad que por ese lado uno no ve mayores elementos para elevar los salarios, digamos. Y segundo, la inflación más bien va a ir bajando. Creo que en este sentido hay que ser bastante cuidadoso y conservador. Cuando uno es muy agresivo y tiende, digamos, a ¿no es cierto?, pensar en salarios mínimos muy altos, eso genera finalmente desempleo, lo que vamos a ir viendo hacia los próximos meses, y eso también lo hemos comentado en otra oportunidad, es que la tasa de desempleo va a ir subiendo, porque vamos viendo, digamos, una economía debilitada, vamos viendo que en algunos sectores van a haber despidos, por lo tanto, presionar más el mercado laboral con salarios mínimos algo más elevados de lo que la regla técnica, digamos, sugiere, creo que puede ser una distorsión importante, digamos, y puede, en definitiva, digamos, llevar a malas noticias desde el punto de vista de la generación de empleo hacia adelante, más allá, incluso, digamos, de la que hoy día estamos viendo hacia los próximos meses. Hablemos de otra polémica que ha tenido durante esta semana lugar, que tiene que ver con no con el salario mínimo, pero con cifras relativas al empleo y relativas al desempleo. Estoy hablando específicamente de las declaraciones que hace Jimena Clark, la titular del INE, con respecto a la medición que hace el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. ¿Y qué es lo que plantea ella? Dice que nuestro país debiera tener un solo instituto que entregue cifras para no malgastar recursos, me imagino. Y hoy le contesta a David Bravo, quien le dijo, el economista, que en algún minuto fue el líder del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, ahora a cargo, ¿no es cierto?, de esta comisión que está analizando el tema previsional de nuestro país. Dice, la directora del INE debiera restituir la credibilidad del sistema estadístico y no contribuir a desmantelarlo. Fuertes las declaraciones. No le gustó nada. Yo creo que eso revela que no le gustó nada que tocaran el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Tal cual. Yo creo que en cierto sentido es correcto señalar de que el activo de las estadísticas en Chile no tienen que ser exclusivos del INE, sino que hay otros organismos que efectivamente pueden contribuir a ir entendiendo mejor los desarrollos de los distintos mercados, y particularmente, ¿no es cierto?, pensando en la encuesta de la Universidad de Chile, ayuda a entender mejor lo que estamos viendo en el mercado laboral. Creo que son más bien complementarias. Sí, por eso te digo, porque son distintas, tienen mediciones de una en trimestre, la otra mes a mes, es distinto. Efectivamente, son metodologías distintas y por lo tanto entregan información que es complementaria y que ayuda a entender mejor lo que está pasando, y eso ayuda a entender a los mercados, cómo tomar mejores decisiones, ayuda a las autoridades económicas para ir definiendo políticas en la dirección correcta. Creo que son más bien, como bien señalábamos, más complementarios. Y de hecho en Estados Unidos, ¿no es cierto?, hablábamos de la generación de empleo, eso se entrega a partir de, ¿no es cierto?, las planillas que entregan, digamos, las propias empresas, pero simultáneamente están los levantamientos a partir, ¿no es cierto?, de estadísticas a través de encuestas que hace el Instituto de Estadísticos Americano. Y eso también se entiende que son medidas que vienen de instituciones distintas, pero que se van complementando. Creo que en nuestro caso, yo diría que Universidad de Chile versus INE son más bien un complemento, que ayudan a entender mejor lo que está pasando, digamos, a tener un mejor diagnóstico del mercado laboral, que va a ser especialmente clave en los próximos meses, entendiendo que la tasa de desempleo va a ir subiendo.
Bueno, y con respecto a ese tema y lo importante, ¿no es cierto?, que son que estos medios o que las estadísticas tengan credibilidad. Estaba leyendo en el día de ayer que Argentina por primera vez entregó un informe de inflación con este instituto ya refaccionado, como lo hizo Mauricio Macri. Sí, creo que es una buena señal, efectivamente. Hace ya largo tiempo que había muchas dudas respecto a las cifras en Argentina, no solamente respecto a inflación, las cifras de actividad pudiesen estar incluso también distorsionadas por los cambios de precio. Creo que en ese sentido el gobierno argentino ha dado señales correctas para ir de alguna manera recuperando la confianza. Ya lo hemos comentado también en otros programas. El gran desafío para el gobierno de Macri es recuperar confianza para, sobre esa base, lograr atraer inversión extranjera, de manera de lograr que efectivamente la economía argentina logre un despegue el próximo año. Por el lado fiscal no tiene espacio, tiene un déficit fiscal grandote. Por el lado interno también, ¿no es cierto?, vemos pocos espacios de aumento de consumo mientras no hay un cambio en materia de percepciones de los actores o las personas, digamos, en Argentina. Por lo tanto, es una señal positiva para ir recuperando la actividad, y creo que en ese sentido las señales han sido buenas. Fíjate, donde no hay señales tan buenas es en Brasil. Fíjate, estoy viendo que renuncia un tercer ministro. Sí. El ministro de Turismo, ya sabemos, ¿no es cierto?, que otros ministros habían renunciado porque estaban vinculados al escándalo de corrupción, y la verdad que eso le hace un flaco favor a lo que está tratando de hacer Michel Temer en recuperar las confianzas en la economía de Brasil. Efectivamente, yo creo que han habido malas noticias desde el punto de vista de la designación de algunos ministros. Ahora uno puede mirar el vaso medio lleno. Al menos están limpiando, y aquellos ministros que están efectivamente involucrados en temas de corrupción salgan y sean castigados. Yo creo que en la medida que se vayan reforzando esas señales, al menos va a ir dando cuenta, digamos, de una economía que está asumiendo, digamos, los problemas que tiene y va buscando resolverlos. Veremos qué pasa, digamos. Todavía hay alta incertidumbre en Brasil. Ojalá logre recuperar la confianza y de esa manera mostrar un 2017 algo mejor. Este año vamos a ver de todas maneras una caída importante. Una contracción, dicen que caería un 3,6% más efectivamente. Menos. Y eso que ayer se conocieron datos de la economía de Brasil que en el margen había decrecido menos. ¿Cómo se interpreta eso? Un 0,03. ¿Cómo se interpreta eso? Que sale medio difícil de entender. Sí, yo creo que Brasil sigue inmerso en una recesión, sigue cayendo la actividad, pero en el margen uno pudiese tal vez leer de que han sido menos malos, pero sigue cayendo, digamos. Hace poco tiempo atrás estaba proyectándose una caída en el producto para este año de 3,8, y ya más bien en torno a 3,6. Sigue siendo una recesión muy profunda, la más larga de su historia. Por lo tanto, todavía creo que es muy temprano para estar celebrando, digamos. Todo lo contrario, yo creo que hay que estar preocupado. Brasil todavía tiene una tarea fuerte, digamos, difícil. El próximo año las proyecciones hablan de un estancamiento de la economía. Dejaría de caer, pero tampoco crecería. Es decir, todavía los desafíos en materia económica para Brasil son muy potentes. Veremos qué pasa con las Olimpiadas próximamente, si es que eso logra o no dar un giro en materia de percepción hacia adelante, si es que logra limpiar un poco la imagen y sobre esa base recuperar confianza y lograr que la inversión suba. ¿Sergio, se nos viene una semana llena de datos o con pocos datos la próxima? Yo diría que la próxima semana va a ser muy volátil, la tensión va a estar en el Brexit el jueves. Esa va a ser clave, eso lo vamos a conocer probablemente ya al cierre del día jueves, entendiendo las diferencias horarias que tenemos con Reino Unido, con Europa. Pero claramente la tensión va a estar ahí. Creo que se están jugando muchas fichas respecto al desempeño de la economía global hacia adelante, respecto al comercio internacional. Si es que sale Brexit, yo creo que vamos a ver mucho ruido en los mercados, flight to quality y caída de commodities muy fuerte. ¿Se están tomando algunas previsiones a nivel local? ¿Se está recomendando algo especial a los inversionistas? Yo diría que en este contexto hay que ser bastante neutral, cauto, tomar precauciones. Porque ¿Qué significa tomar precauciones? Tomar, digamos, posiciones en instrumentos seguros, de corto plazo, depósitos. Probablemente vamos a ver ruido los próximos días. Por lo tanto hay que estar atento ahí a lo que ocurre, y una vez que se despeje eso, probablemente estar dispuesto a tomar un poquito más de riesgo y si es que hubo ajuste en precio, aprovechar las oportunidades que se generen. ¿Y a nivel local? A nivel local, yo diría que vamos a seguir también viendo bastante ruido. Nosotros estamos viendo que el tipo de cambio va a tender a subir, producto, digamos, de la volatilidad en los mercados. Hoy día estábamos viendo una baja, tú lo decías al comienzo del programa. Eso tiene que ver con una visión un poquito más positiva respecto al Brexit, pero la volatilidad va a continuar. Pero es hoy, efectivamente. Yo creo que vamos a ir viendo volatilidad y probablemente más bien la tendencia de aquí al jueves va a ser hacia el alza. Y las bolsas, de alguna manera, van a estar moviéndose un poco también a ese mismo ritmo. Yo creo que vamos a ver días bien movidos los próximos y
y muy atentos a lo que veamos el jueves. ¿Cuándo tenemos datos de empleo en Estados Unidos? Que eso va a ser bien importante. Eso a comienzos de julio, esos son los payrolls. Todavía falta un rato, Faltan 2 pero va a ser semanas. bien clave también, digamos, para entender qué va a estar mirando la FED hacia adelante. Sergio, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que pases una excelente tarde, que te celebren harto. Muchas gracias. Feliz de estar siempre, digamos, en este programa contigo, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.